Muy bien, antes de leer la Biblia, vamos a pedir la ayuda de Dios en oración. Padre, queremos darte gracias nuevamente en esta tarde por nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por aquel que vino sabiendo todo lo que iba a padecer, sabiendo todo cómo le iban a menospreciar. Te damos gracias que Él pudo decir: yo hago siempre lo que a Él le agrada. Te damos gracias por nuestra salvación y pedimos tu ayuda para que en esta hora, al abrir nuevamente tu palabra, tu Santo Espíritu nos pueda ayudar, guiar, edificar y podamos deleitarnos nuevamente en las maravillas escritas en tu palabra. Ayuda en la reunión de enseñanza en inglés, edificio adyacente, y pedimos también tu ayuda para la predicación esta noche. Te queremos pues dar las gracias pidiendo estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, un gusto, privilegio estar nuevamente con ustedes, y vamos a leer en la palabra de Dios en esta ocasión, en el libro de Deuteronomio, capítulo 17 y el versículo 17. Bueno, va a ser Deuteronomio capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 20. Hay una frase aquí que quiero resaltar. Está en el versículo 19, pero vamos a leer este pasaje pensando en la importancia y en la necesidad de leer la palabra de Dios cada día de nuestra vida. Deuteronomio capítulo 17, versículo 14, dice así la Biblia: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Tres cosas aquí, versículo 16. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Segundo lugar, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Esta es la tercera cosa. Versículo 18. Y cuando se siente sobre el trono en su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Y aquí hay cuatro para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino él y sus hijos en medio de Israel. Aquí la lectura, esperando que el Señor la prospere en nuestro corazón. Las instrucciones de Dios para todo rey que iba a sentarse sobre el trono en Israel. Dios ya sabía muchos años antes que el pueblo iba a pedir un rey. Cuando iban a pedir a Saúl, Dios ya lo sabía y lo había dicho en Deuteronomio. Y quiero resaltar aquí en el versículo 17, el versículo 18, que era lo primero, o una de las primeras cosas que tenía que hacer cada rey en Israel cuando se sentara sobre el trono. Dice el versículo 18: cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley.
a puño y letra, diríamos, o con su pluma y tinta, como lo escribiera. Cada uno de los reyes, la importancia que Dios tenía en este particular para que cada uno de los reyes que estuviesen sobre su pueblo estuviesen familiarizados, enterados, estuviesen conscientes de la gran responsabilidad. Y cuánto más nosotros, hermanos, tenemos el privilegio, como hemos estado disfrutando, de tener el libro completo en nuestras manos. Estos reyes tenían que hacer su propia copia. Tenían que, a puño y letra, de los 34 capítulos de Deuteronomio, de esta copia del libro, tenían que hacer cada uno. ¿Cuántas horas invertidas en hacer esta copia? Cada capítulo como 1 hora aproximadamente, saque usted la cuenta. Pero no solo era el hecho de tener una copia y de saberlo. Noten el versículo 19, muy importante, y lo tendrá consigo. Me gusta eso. Y lo tendrá consigo. Él sabía dónde estaba su copia. A veces salimos de la casa y a veces se nos puede quedar la Biblia. Y no nos regresamos. No, allá en el local hay Biblias. Y si se nos queda el teléfono, sí nos regresamos. Hablo por mí. Él tenía que tener consigo la copia de ese libro. Pero aquí viene el detalle. Leerá en él todos los días de su vida. Lo voy a leer otra vez. Versículo 19. Y leerá en él todos los días de su vida. Hermana, hermano, joven o nuevo creyente, la importancia de leer la palabra de Dios todos los días. Cada quien tiene su manera, su estilo y cumple con este particular, pero ayuda mucho tener un plan de lectura. Hay planes de lectura en la página de publicaciones Pescadores bajo la sección de material digital. Ahí tienen. Leer la Biblia en 1 año. Solo son 3, a veces 4 capítulos diarios. 25 minutos. Y en 1 año, lo que parece algo imposible, se hace tan cotidiano y tan accesible y posible. Leer la Biblia. Cuando me dijeron, siendo nuevo creyente, que podía leer la Biblia en 1 año, me parecía como una montaña imposible de subir. Pero con un plan bien organizado y con disciplina, con constancia, puedes leer todos los días de su vida. Tenía que leer el rey la copia de este libro de Deuteronomio. Y entonces, ¿cómo estamos con eso? Para que aprendan. Bueno, ya me estoy adelantando, pero leerá en él todos los días de su vida. Tenemos el ejemplo de Cristo, lo consideramos escuchábamos algo acerca de eso esta mañana. Cristo estaba familiarizado con esta parte de las Escrituras. Cristo sabía y estaba enterado, por supuesto, de lo que decía la ley, el libro de Deuteronomio. Y veíamos cuántas veces citó Cristo el libro de Deuteronomio en los evangelios. Pero quiero entrar en estos 4 para que están aquí en el versículo 19. Hemos escuchado a nuestro hermano Pablo, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Allá también hay 4 paras. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, Aquí hay 4 paras también que tienen que ver con las escrituras. Vamos a considerar el primero, muy importante. Dice el versículo 19, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Hay que aprenderlo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Tenía que aprender que la responsabilidad que tenía él no era cualquiera de gobernar al pueblo de Israel. Tenía que aprenderlo en su vida. Tenía que aprenderlo por sus responsabilidades. Y hermanos, ¿cuánto necesitamos ser recordados de eso
cada día que estamos en una asamblea. Aprender a temer a Jehová, su Dios. Él lo tenía que aprender. Y esto me hace pensar en Salomón. Salomón comenzó muy bien. Salomón, Dios se le apareció. Si quiere ir conmigo a Primera Reyes, capítulo, Primera Reyes, capítulo 3. Versículo 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. La primera vez que Dios se le aparece a Salomón, se le va a aparecer 3 veces. La primera vez, Salomón está consciente de su gran responsabilidad. ¿Y qué es lo que pide él? Versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Pidió sabiduría, un corazón entendido para juzgar a su pueblo. La segunda vez que se le aparece Dios a Salomón es luego de consagrar el templo que él construyó. Y vemos la humildad de Salomón. Empezó bien, pero ¿qué pasó con Salomón? Llegas al capítulo 11 y vemos que Dios se enojó con Salomón. Porque dice Primera Reyes 11:11, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Hermanos, el Señor nos siga guardando. Aprender y a continuar conscientes de que estamos en la presencia de Dios. Y ahí está Salomón. Empezó muy bien. Cuando fue a construir el templo, en 2 Crónicas 2:6, él dice, ¿quién pues soy yo para que le edifique casa? ¿Quién era él? Tal vez 20 años comenzó siendo rey, reinó 40 años. Los primeros 20 años de su vida construyó su casa. Primero el templo 7 años y luego su casa 13 años. Iba bien, pero ¿qué pasó? ¿Será que dejó de leer todos los días en el libro? ¿Será que el temor de Jehová lo perdió? Ese es el primer para aprender a temer a Jehová, su Dios. Regresando a Deuteronomio 17, versículo 19, dice, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Tenía que atesorarlos. Hermanos, si estoy hablando con temor delante del Señor, la Biblia nos va a enseñar en Primera Reyes 4:32 que este hombre, usado por Dios, escribió 3,000 proverbios, 5,000 cantares. Fue usado por Dios. Había que atesorar la palabra en el corazón. Todas las palabras. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y esto nos ayuda a nosotros. Lo podemos aplicar a Salomón, lo podemos aplicar a cada rey en Israel, lo podemos aplicar a nosotros. Señor, guárdame, ayúdame siempre a temerte a ti. Atesorar tus dichos en nuestro corazón para no pecar contra ti. Entonces, el primer es para aprender a temer a Jehová. El segundo, para atesorar las palabras de esta ley. El tercero, dice, para ponerlos por obra.
Hay que aplicarlo a mi vida. No es solo tenerlo aquí o saberlo, aplicarlo. Y hemos leído en este pasaje que cada rey tenía que evitar 3 cosas al menos. Versículo 16, no aumentará para sí caballos. No era un pecado tener caballos, pero ¿cuántos caballos llegó a tener Salomón? Primera Reyes capítulo 10, versículo 26, dice, juntó Salomón carros y gente a caballo y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes. ¿Qué pasó, Salomón? Dios quería que su confianza, no era un pecado tener caballos, pero Dios quería que su confianza estuviese en Dios y no en sus recursos. Y a veces no pasa en nuestra vida cristiana. Estamos confiando más en nuestros recursos que el mismo Dios nos ha dado, que en el Rey eterno, que todo lo sabe. Salomón, tienes que ponerlos por obra. ¿Se le olvidó? No lo estoy juzgando ni criticando. Estoy con mucho temor delante de ustedes compartiendo estas cosas para que el Señor nos guarde. Aplicar lo que leemos en nuestra vida. No debería aumentar para sí caballos. Ese tiene que ver con su confianza. Número 2, no tomará para sí muchas mujeres. Tiene que ver con su corazón, para que su corazón no se desvíe. Primera Reyes capítulo 11 nos va a enseñar que Salomón, versículo 3, tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Dios lo había dicho. ¿Qué pasó con Salomón? Dios lo dijo. ¿Será que dejó de leer todos los días? ¿No debería amar mujeres extranjeras? Deuteronomio capítulo 17 lo establecía muy claro. Era en el libro que él mismo debería haber copiado a puño y letra. El mismo hombre que fue utilizado por Dios para edificar el templo en Jerusalén. En sus últimos años estaba edificando nichos para los ídolos de su mujer. Señor nos guarde, no somos mejores que Salomón. Pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Todavía nuestro corazón es dócil a la palabra de Dios? ¿Todavía nuestro corazón responde en humildad y obediencia a los dichos de su palabra? Dios quería que la confianza del rey estuviese en él, no en sus recursos. Dios quería que su corazón no se desviara. Y no debería aumentar para sí o amontonar para sí oro en abundancia. Habla de su comodidad. Primera Reyes capítulo 10 nos va a enseñar que Salomón, la renta que recibía cada año, era 666 talentos de oro. Entonces, para ponerlos por obra, había que aplicarlos. Hermanos, si hay algo, hermana, en nuestra vida que debemos siempre recordar, es tener la mansedumbre para recibir la palabra implantada. Ponerlos por obra. La obediencia. Pasar de las palabras a la práctica. Pasar a los hechos, a la acción, aplicarlos en mi vida. Ese es el tercer para ponerlos por obra. Pero dice, regresando a Deuteronomio 19 a 17, versículo 20 en esta ocasión, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. ¿Cuál debería ser mi actitud hacia el pueblo del Señor? ¿Cuál debe ser mi actitud hacia los hermanos en la asamblea? ¿Cuál debe ser mi actitud hacia los ancianos en la asamblea?
si estoy leyendo todos los días de mi vida el libro, si lo estoy aprendiendo, si lo estoy atesorando, si lo estoy aplicando, mi actitud, ¿cómo debe ser? Dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Por eso Dios quería y sabía la tentación, el peligro, que cada rey al tener y llegar a esa responsabilidad y tener el cargo o el peso de gobernar a la nación, podía sentirse intocable. Al leer el libro cada día, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña, estimando cada uno de los demás como superiores a sí mismo. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Qué ocupamos en la asamblea, hermanos? Recordar siempre, estimar siempre a mi hermano como superior a mí mismo. ¿Cuál fue el ejemplo de Cristo? Manso y humilde de corazón. ¿Y cómo se logra eso? Leyendo la palabra de Dios. La actitud. Recordando nuevamente, Salomón comenzó bien. ¿Quién soy yo para que le edifique casa? Comenzó bien. Pero los primeros 20 años de su vida estuvieron alineados con la palabra de Dios. Y luego, otra historia, los últimos 20 años de su vida. Entonces, dice 1 Pedro capítulo 5, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El Señor sigue guardando el corazón de cada uno de nosotros, para que en armonía, en humildad, en comunión con los hermanos, en sujeción a los ancianos y a la palabra de Dios, podamos seguir disfrutando esta hermosa comunión, esta hermosa armonía que vale mucho, que es preciosa a los ojos de Dios. Y dice dos cosas más, el versículo 20, no solamente es para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, pero dice, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. Estar alineado con lo que dice el libro. Estar allí en sintonía con lo que dice la Escritura. Y el tener la humildad siempre de reconocer si me he equivocado, si he errado, reconocer. No apartarme del mandamiento a diestra y a siniestra. Y la última cosa sería a fin de que prolongue sus días en su reino. 40 años reinó Salomón. 40 años reinó David. David llegó a los 70 años aproximadamente. Salomón tal vez llegó a los 60 años, si es que comenzó a reinar a los 20. Pudo haber vivido mucho más, pero Dios lo había dicho, a fin de que prolongue sus días en su reino. Él y sus hijos en medio de Israel, y no fue así. Entonces, pudo haber vivido más, pero no sé dónde, y nuevamente con mucho temor y cuidado hacia mí mismo, ¿dónde fue que falló Salomón? Bueno, estas cosas han sido escritas para que nosotros podamos aprender y meditar en ellas y considerar. Lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. La lectura constante,
consecutiva, consciente de la palabra de Dios, consciente que el Dios que nos está hablando por medio de su palabra nos va a guardar, nos va a preservar, nos va a ayudar a seguir siendo fieles al Señor y útiles para su obra. Entonces quería considerar eso en esta tarde con la ayuda del Señor de una manera sencilla y seguir animando. Si usted no tiene un plan de lectura, busque uno, o organícese, o haga algo para leer la Biblia todos los días. Haga algo. Leer, leer, leer. Que lo apliquemos hacia nosotros y va a tener que hacer cambios. Va a tener que hacer disciplina, rutina. No hay atajos. Es trabajo. Es esfuerzo. Cada uno que fue a la escuela aquí, cada uno que tuvo el privilegio de ir a una secundaria, tal vez hasta una universidad, se esforzaba a estudiar y pasar su materia y graduarse. ¿Cuánto más empeño deberíamos tener en este libro que es tan precioso para nosotros? Pero es necesaria la dedicación, la disciplina. Tener un momento específico donde podemos nosotros leer y escuchar. Señor, ¿qué tienes tú para mí hoy? ¿Qué me vas a enseñar? Y termino leyendo otra vez esa expresión para que nos la llevemos con nosotros. Leerá en él todos los días de su vida. Que así sea con cada uno de nosotros, que el Señor prospere su palabra. Vamos a terminar con oración y luego nos vamos. Padre, gracias te damos por el ejemplo del Señor Jesucristo. Te damos gracias por aquel que siempre meditaba en tu palabra, por aquel que siempre la cumplió. Y pensamos cuánto le costó a Cristo al cumplir tu voluntad. Él, sabiéndolo todo, salió a recibir aquella multitud que venía a arrestarle. Él, consciente de todo, estaba dispuesto a que se cumpliera tu voluntad. Te damos gracias que Él pudo demostrar nuevamente su deidad ante aquellos hombres impíos que venían a arrestarle. Y como otro recordatorio, al pronunciar en las palabras yo soy, cayeron todos a tierra. El gran yo soy, el eterno, estaba allí en medio de ellos. Y aún así en su ceguera no pudieron reconocer que estaba el Rey de Gloria entre ellos. Y te damos gracias por su muerte, por su sepultura y resurrección. Y Padre, gracias por el privilegio que nos has dado de conocer tu palabra, el privilegio de poder estar en una asamblea, el privilegio de poder haber conocido la sana doctrina, como está en la Escritura, el privilegio de poder practicar lo que está escrito sin impedimento. Síguenos ayudando, síguenos guardando. Prospera tu palabra leída en los corazones en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.